Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Los saluda nuevamente Alejandro Armas con otro video para la discusión de temas políticos. El video de hoy es una continuación del de la semana pasada. Si lo vieron, recordarán que fue sobre las protestas que han sacudido a Estados Unidos en los últimos días. En esta oportunidad voy a hablarles sobre el impacto que esas protestas pudieran tener en las elecciones presidenciales. Recordemos que este es un año electoral y que en noviembre el presidente Donald Trump buscará la reelección. Su principal contendiente por el Partido Demócrata es el vicepresidente Joe Biden. Dado que estos han sido los disturbios más graves que ha habido en Estados Unidos desde los años 60 y la peor crisis que le ha tocado al gobierno de Trump, yo diría incluso peor que el coronavirus, cabe perfectamente preguntarse cómo incidirán en los comicios. Básicamente yo voy a hablarles de dos aproximaciones que han planteado diversos expertos. En la primera aproximación, a Trump le conviene que siga habiendo protestas y sobre todo que sean violentas y que degeneren en disturbios, saqueos, etc. ¿Por qué? Porque ello va como anillo al dedo para su estilo populista de hacer política, ese estilo tan agresivo, tan antagónico que raya en el conflicto existencial. Debemos tener en cuenta que Trump, entre otras cosas, se presentó desde 2016 como el sujeto, el único sujeto, capaz de garantizarle al ciudadano estadounidense promedio su seguridad ante nuevas amenazas, ante nuevos peligros, como el terrorismo musulmán y un flujo inmigratorio que, según Trump, está plagado de delincuentes. Sin embargo, y esto es importante, Trump no ha apelado a los temores de la sociedad estadounidense en pleno, sino a los de un sector demográfico muy específico, que es el de los ciudadanos blancos conservadores. Trump ha sabido explotar una tendencia en este sector demográfico. No es inherente al blanco conservador, no es que todos los blancos conservadores piensen así, pero se da con cierta frecuencia, que es la percepción de que entre las minorías étnicas hay desproporcionadamente sujetos peligrosos. Y cuando estas personas que viven principalmente en los suburbios y en las zonas rurales ven lo que está pasando en las grandes ciudades como Los Ángeles o aquí en Nueva York, esas protestas tan intensas, con confrontaciones violentas con la policía e incluso saqueos, ven eso y se asustan. Eso les espanta. Creen que sienten que su país está cayendo en el caos. Y al ver eso y sentir ese miedo, pues se sienten inclinados a exigir que alguien ponga orden. Y Trump, no en balde, en los últimos días, ¿cuál ha sido su mensaje? Ley y orden, ley y orden. Ha insistido en que él va a garantizar el orden, en el que él va a poner fin a los disturbios y a los saqueos por los medios que sea, sin importar que le digan radical o cualquier otra cosa. Y entonces, en ese sentido, en la medida en que haya protestas que alimenten los temores de la base electoral de Trump, pues mejor para él en términos electorales. Quienes sostienen este enfoque se basan en paralelismos con los años 60, que fueron una década de muchísima tensión racial en Estados Unidos. Hay bastante investigación académica que señala que cuando las protestas en esa década contra el racismo fueron mayoritariamente pacíficas, eso estuvo correlacionado con un repunte en el apoyo al Partido Demócrata, que fue el partido que asumió en ese momento con mayor compromiso la causa de los derechos civiles. Eso contribuyó, por ejemplo, a que el candidato demócrata Lyndon Johnson ganara las elecciones del año 64. En cambio, cuando las protestas contra el racismo degeneraron en disturbios y en saqueos, cosa que ocurrió con bastante frecuencia en la segunda mitad de los años 60,
eso incidió negativamente en el apoyo al Partido Demócrata y contribuyó a que Richard Nixon en las elecciones del 68 por el Partido Republicano ganara la presidencia al presentarse como el candidato de la ley y el orden, como la persona que iba a poner fin a tanto caos y tanta violencia. Entonces, hay quienes sostienen que Trump, en esencia, está emulando a Richard Nixon. Ese es el primer enfoque. El segundo enfoque es una crítica al primero y se basa en observaciones que dicen que Trump no puede repetir la historia. Él no puede repetir lo que ocurrió en los años 60 porque hay demasiadas diferencias de contexto. En primer lugar, la población blanca conservadora que tiene esas percepciones sobre las minorías étnicas es menor que hace 50 años. O sea, aunque todavía hay muchísimos blancos que ven a las personas no blancas con esos prejuicios, hoy en día son menos en términos proporcionales. Y no solo eso, sino que la población blanca en general es más pequeña. Según datos del censo de Estados Unidos, en 1970, 87% de la población norteamericana era blanca. En 2010 ese porcentaje era de 72%. Eso por un lado. Por el otro, a diferencia de Nixon, Trump es el presidente, no es el candidato que está diciendo que hay un caos, que es responsabilidad del gobierno de turno y que él va a poner eso. Para Nixon era relativamente fácil dar ese mensaje y asociar el caos con el gobierno demócrata de ese momento. Pero el presidente es Trump y está buscando la reelección, así que no puede simplemente adoptar el mismo mensaje que Nixon. Si las protestas siguen y el país sigue vuelto un caos, a Trump le va a costar mucho convencer al electorado de que él es el hombre de la ley y el orden, porque la gente lo va a estar viendo y va a decir, no, tú no me estás garantizando ley y orden, ¿cómo hacemos? Así que este es el otro enfoque que dice que más bien a Trump no le conviene que siga habiendo protestas, sobre todo protestas violentas. Si me preguntan a mí cuál creo yo que es el enfoque correcto, pues odio decepcionar, pero yo creo que es muy temprano para saber. Estas protestas apenas tienen unas semanas, los ánimos siguen muy caldeados, la gente sigue en la calle y no sabemos en qué va a parar todo esto, no sabemos cuánto van a durar, si van a seguir siendo violentas. Las de los últimos días han sido en general más pacíficas que las iniciales y tampoco sabemos cómo Trump va a manejar esto comunicacionalmente. Trump es muy ducho manejando comunicaciones, creo que eso es algo que ni siquiera sus críticos más acérrimos van a discutir. Así que sigue habiendo muchas variables de las que no estamos totalmente claros. Así que, en resumen, bueno, yo les sugiero que tengan en cuenta estos dos enfoques y que estén pendientes, si les interesa el tema, de los acontecimientos de las próximas semanas para ver cuál creen ustedes que tiene más sentido. Hasta aquí llegamos con este video, que espero que les haya gustado. Los invito a seguirme en mis redes sociales, que son la plataforma que uso para difundir los videos. En Twitter, @AAAD25, AAAD de dedo 25. Y en Instagram, Alejandro Armas D de dedo una vez más. Hasta un próximo video. Se me cuidan.